Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 12. Seguimos con nuestra serie que lleva por título Hacedores de la Palabra, viviendo una fe práctica. ¿Estamos ahí, hermanos? Santiago capítulo 4, verso 11. Leámoslo juntos, ambos versículos, por favor. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque eres con nosotros, Padre. Gracias por la libertad que nos das de poder reunirnos para exaltar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, gracias porque sigues hablando fuerte a nuestras vidas, indudablemente, a lo largo de esta carta. No estamos saltando ningún pasaje, Señor. Estamos estudiando todo el libro, confiando, Señor, en que tú hables a nuestro corazón, Señor. Confiando de que, Señor, tú nos hablarás conforme a las necesidades que conoces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos y lo reconocemos, Señor. Por eso venimos a alabar tu nombre y a escuchar tu voz, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que me ayude a mí, Señor, a servirte correctamente, al exponer tu palabra, Señor, por favor, y que traiga esa convicción, Señor, de nuestro corazón, de lo que hoy tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Danos de ti, Señor, a través de tu enseñanza. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana. A lo largo de esta epístola, hermanos, hemos sido indudablemente confrontados a vivir conforme a nuestra fe. Hemos hablado acerca de las pruebas de nuestra vida. El Señor nos ha hablado, nos ha confrontado a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Nos ha hablado a lo largo de esta epístola acerca de nuestro hablar, acerca de la lengua, de lo que expresamos, ¿sí? Y lo peligroso, hermanos, de no controlarla. También el Señor nos ha hablado, hermanos, acerca de la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, pero también de la sabiduría terrenal, la sabiduría de esta tierra, la que no procede de Dios, ¿sí? Y también, hermanos, ha venido hablando el Señor a través de esta carta a nuestra vida acerca de los conflictos, en dónde se originan los conflictos y los pleitos, ¿sí? Entre nosotros, entre las personas. Y Él nos ha dicho que es en nuestras pasiones, ¿sí? Que combaten en nuestros miembros y que nos llevan al peligro de tener amistad con el mundo, lo cual nos constituye, hemos aprendido, como enemigos de Dios. Y la última enseñanza de Santiago nos ha hablado de algunas instrucciones para alejarnos del mundo. Si usted recuerda, hace 8 días hablamos acerca de la sumisión a Dios, acerca de la resistencia al diablo, acerca de tener comunión con Dios, pero también hablamos acerca de la limpieza, de la purificación de nuestro ser, de nuestro corazón, para llegar a un arrepentimiento de nuestro pecado. Y por último, hablamos de la humildad. Un tema importantísimo, la humildad de corazón, porque el que se humilla, dice la Escritura, ¿será que, hermanos? Exaltado. ¿Por quién? Por Dios. La clave, hermanos, la clave, iglesia, de las bendiciones que tenemos en Dios, de que podemos recibir de Él, es la humildad del corazón.
La humildad en el corazón, iglesia, es la clave, hermanos, para caminar en obediencia, para ser bendecidos por Dios. Hoy la palabra de Dios nos habla de un pecado al cual no se le da mucha, digamos, importancia. Un pecado que se ignora porque no se es consciente de lo grave que es. Un pecado que se ha convertido en una forma, digamos, cotidiana de vida, de una forma cotidiana de vivir, pero que es un pecado, hermanos, verdaderamente grave. La murmuración. La murmuración, que implica también el hablar mal de los demás a través de la calumnia. Es un término que implica muchas cosas: calumnia a través del chisme, el juzgar y evaluar a los demás, a las demás personas de manera negativa, de manera condenatoria. Santiago nos muestra que solo Dios, que hizo la ley, es juez. Solo Él es juez. El Señor, amados, sabedor de que somos propensos todos nosotros a caer en este pecado, hoy nos dará herramientas que nos van a ayudar a controlar nuestra lengua, hermanos, evitando así que caigamos en el pecado de la murmuración. El título de esta enseñanza es el pecado de hablar mal de los demás. El pecado de hablar mal de los demás. Y hoy vamos a ver, hermano, 4 razones por las cuales no debemos hablar mal de los demás. 4 razones importantes por las cuales no debemos hablar mal de nadie, menos de nuestros hermanos en la fe. Número 1, porque lo prohíbe la palabra de Dios. Por eso no debemos hablar mal de los demás. Número 2, porque violamos la ley de Dios si hablamos mal. Porque somos jueces, no somos jueces, sino hacedores de la ley. Y número 4, porque solo hay un dador de la ley, que es Dios. 4 razones por las cuales, amados, no debemos hablar mal de los demás. Número 1, porque lo prohíbe la palabra de Dios. Santiago 4:11, hermanos. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hasta aquí una pausa. Hermanos, dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. Vean cómo inicia este versículo hablando Santiago acerca de este calificativo, este nombre de hermanos, esta palabra, adelphos en el griego. ¿Recuerda usted que adelphos significa o tiene su origen en un parentesco que implica un origen? Al decirle a alguien hermano, estamos diciendo que estamos hablando acerca de su parentesco. ¿Qué parentesco tenemos? Estamos apuntando a un origen de vida. Es decir, hermanos, al llamarnos hermanos, nos estamos hablando que tenemos un mismo Padre y un mismo Señor. ¿Cuántos dicen así? Por eso nos decimos hermanos. Por eso en donde nos saludamos, hermano, hermana, en donde nos encontramos, nos saludamos de esta manera, hermano. Oye, allá va el hermano, allá va la hermana, porque tenemos un mismo Padre que es Dios. ¿Qué es Dios? No es nada más una simple frase, no es una frase vacía, un nombre o un distintivo vacío. El decirnos hermanos en Cristo tiene implicaciones maravillosas. ¿Sabe por qué? Porque formamos parte de una familia. Somos familia, hermanos, en Cristo Jesús. Somos una familia. Y no por nada, Santiago aquí en este versículo, hermano, menciona hermanos. La palabra hermanos lo hace en 3 ocasiones. En un solo versículo, en 3 ocasiones dice hermanos, hermanos, hermanos. ¿Será algo importante? Claro que sí. Habla de ese parentesco y habla de la importancia de la relación que tenemos nosotros, hermanos. Somos hermanos en Cristo. Amén. Somos hermanos en Cristo. Note cómo Santiago ha cambiado el tono de lo que veníamos estudiando anteriormente. Anteriormente llamó a sus lectores de una manera más fuerte, les llamó pecadores, les llamó personas de doble ánimo. Ahora habla y se dirige a ellos como hermanos.
Él les llama hermanos, muestra el afecto, muestra el corazón de un entendimiento como pastor hacia los hermanos. Y da una orden. Se dirige a los hermanos y les da una orden. ¿Cuál es esa orden? No murmuréis. No murmuréis. Esta palabra es importante, hermanos, porque puede tener diferentes connotaciones, muchas y variadas connotaciones. En esencia es calumniar, es hablar mal de alguien, como lo menciona la versión de la Biblia de las Américas. Murmurar es calumniar, hablar mal de alguien, es acusar a alguien falsamente, es hacerlo con una intención de dañar. Ahí está lo grave de esto. Es hablar mal de alguien con una intención de atacar, de hacer mal, de atacar su reputación, la reputación de otra persona. Escuche, por favor. Calumniar es hablar mal de alguien cuando no está esa persona presente para defenderse. El difamar, hablar mal de alguien, el chismear de alguien es pecado, y es un pecado grave, porque es un pecado que destruye, hermano, que ataca, como ya lo mencioné, la dignidad de una persona, porque la denigra y destruye esa reputación que él tiene, o que ella tiene. Y sabe, le quiero decir algo, hermano. La reputación es algo importante. Es algo importante que la Biblia nos enseña. Es algo importante para cada persona. Su reputación, hermano, hermana, mi reputación, la reputación de las personas es algo importante. Acompáñenme a Proverbios 22:1, por favor. Aquí se le llama la reputación, se hace referencia a ella como el buen nombre. Proverbios 22:1. Veamos cómo la Escritura hace énfasis en que la reputación, es decir, el buen nombre, es algo muy importante, hermanos. Proverbios 22:1. ¿Estamos ahí? Fíjese cómo habla Proverbios acerca de esto. Dice, de más estima es el ¿qué? El buen nombre que las muchas riquezas. Fíjese cómo la connota, De más estima es el buen nombre, es decir, la reputación, más que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Este es el contexto que le da la palabra de Dios a la reputación de una persona, el buen nombre. Más allá, es más importante que muchas riquezas, más allá que la fama y que la plata y que el oro. Este es el contexto de la palabra de Dios para la reputación de una persona. Ahora, ¿sabe por qué el buen nombre es importante en la vida del creyente, hermano? ¿Sabe por qué es importante su reputación y mi reputación? Claro, lo acabamos de leer, pero hay una implicación todavía mayor. ¿Sabe por qué? Porque su reputación, mi reputación como creyente, nuestro buen nombre, tiene que ver con algo importante, que es nuestro testimonio. Tiene que ver con nuestra manera de vivir, tiene que ver con nuestra manera de conducirnos, tiene que ver cómo nos ven nuestros vecinos, tiene que ver con cómo nos ve nuestra esposa, nuestros hijos, tiene que ver cómo nos ve la gente que nos conoce y aún la que no nos conoce. Es importante nuestra vida, es importante para Dios cómo vivimos. Esa es la reputación, hermano. Implica nuestro testimonio, nuestra forma de vida, la cual, hermanos, miren, los demás observan, ¿sí o no? Toda la gente que nos conoce observa cómo vivimos. Y si decimos que nos congregamos, y si decimos que leemos la Biblia y que somos de Cristo, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más nos ven? ¿Y qué creen? ¿Cuánto más debemos ser conscientes de que es importante nuestra manera de vivir, nuestra reputación? Hablando de reputación, hermanos, acompáñenme a Hechos 10:1.
familia. ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Qué reputación, qué imagen tienen acerca de usted en su trabajo? ¿Qué reputación tienen nuestros propios hijos acerca de nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo nos ve nuestra esposa, hermanos, los que estamos casados? ¿Cómo nos ve o cómo vemos como esposos a usted, hermana? Es decir, ¿cómo la ve su esposo? ¿Cómo es su reputación? ¿Cómo es su forma de vida? Y yo buscaba en la Escritura, hablando acerca de esto, y a mí me sorprendió algo, lo que encontré aquí acerca, hermanos, de Cornelio, un centurión, alguien que trabajaba ahí para la compañía llamada La Italiana. Vamos a leerlo, está ahí en Hechos 10:1, hablando acerca del testimonio y la reputación. ¿Lo tiene? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Escuche el verso 2. Aquí describe la reputación de ese hombre. Era un hombre que piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cada cuándo, hermano? Siempre. A mí me sorprendió lo que leí en un solo versículo acerca de la reputación de una persona, un centurión, un hombre de la guardia, hermanos. Y más adelante, ahí en el verso 22 de este mismo capítulo, dice, ellos dijeron, recuerda el contexto, hermano, había tenido una ordenanza de parte de Dios Cornelio para que fuera a ver a Pedro. Y dice en el verso 10:22, y ellos dijeron, hablando de Cornelio, hermano, Cornelio el centurión, varón que justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. ¿En dónde, hermanos? En toda la nación. Wow, una pausa aquí, hermano. Qué testimonio de este hombre. Qué importante. El testimonio y la manera de vivir, hermano, de este centurión había impactado el corazón de mucha gente que lo conocía. Es inevitable preguntarme yo en lo personal, ¿cuál es mi testimonio, hermano? Como pastor, como ciudadano, como hermano en Cristo, como padre, como vecino. Debe ser inevitable en todo creyente analizar cómo nos ven las demás personas. ¿Cómo le ven las demás personas a usted, hermano? ¿Cómo le ve en esta sociedad? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Cómo pueden describir su vida y mi vida? ¿Qué Dios piensa de nosotros? ¿Y cómo nos describe la gente que nos conoce? Imagine esto, que hubiera una Juanita Pérez. Aquí no hay ninguna Juanita, ¿verdad? Bueno, Juanita Pérez, piadosa, justa, temerosa de Dios, que ora siempre, de buen testimonio en todo el Rena, en toda la Colosio, en toda la colonia El Progreso, de buen testimonio en todo Acapulco. ¿Por qué no pensar así de nosotros, hermano? ¿Qué testimonio estamos dando como hijos e hijas de Dios? Aquí hay un ejemplo. Se me fue la colonia de usted, a lo mejor. Póngale ahí la colonia. ¿Qué dice su colonia, sus vecinos? Hombre virtuoso, justo, temeroso de Dios, de buen testimonio. Hermanos, ¿acaso no debería de referirse a nosotros de esa manera? Pregunto, iglesia. ¿Acaso no deberían de referirse a nosotros de esa manera?
hermanos? ¿No imitamos a Cristo acaso? ¿No reflejamos el carácter de Cristo o no debemos reflejar el carácter de Cristo? Porque si no, ¿qué somos, hermanos? Aún hoy, hermanos, en nuestros días la difamación ataca el buen nombre y la reputación de una persona. Y sabe, es algo grave. Tanto que se puede llegar incluso hasta los juzgados, ¿no es cierto? Por una difamación, por un problema de hablar mal de alguien. Imagínese si el murmurar, si el difamar es algo grave, ¿cuánto más murmurar entre creyentes? Entre personas que decimos amar a Dios, entre personas que decimos tener un mismo Padre que es Dios. ¿Cuánto más grave es esto? El peligro de caer en este pecado, hermano, radica en que es fácil caer en él. ¿No es cierto? Es muy fácil, hermanos. Somos susceptibles a ello. Ahí radica lo grave, hermanos, y lo peligroso de esto. Es muy fácil poder caer en hablar mal de alguien. ¿Sabe qué se necesita? Solo se necesita un corazón con un poco de ira o de enojo y una lengua deseosa de hacer daño. Solo se necesita eso para difamar y hablar mal de alguien, afectar su vida, su reputación y causar daño. Por supuesto, hermanos, la actitud, no estamos exentos, pero en esencia la murmuración es una actitud de aquellas personas, sobre todo de aquellas personas que no conocen a Dios. Vamos a Romanos 1:28. Romanos 1:28. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de las personas que no conocen a Dios, su condición, sus actitudes, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién, hermanos, a Dios, el incrédulo no toma en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, es decir, cosas que no son correctas, cosas que no deben. Dice el verso 29, vea qué tremendo. Estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y escuche bien aquí el verso 30. ¿Qué dice? Murmuradores. De aquí el problema. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pero dice ahí, murmuradores. El contraste, hermanos, un hombre que es un hombre de Dios, que dice ser de Cristo, es un hombre santo que se santifica. Una mujer que se dice una mujer hija de Dios, es una mujer santa, es decir, que se aparta del pecado, que se santifica y se aleja de caer en murmuración. El hijo y la hija de Dios nos vamos a alejar de caer en la calumnia, en la murmuración. Salmos 15:1, por favor. Salmos capítulo 15, versículo 1. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién, hermanos? Dice el verso 2. El que anda en ¿qué? En integridad y hace
justicia y habla ¿qué? Verdad en su corazón. Una pausa aquí. Y habla, aquí tiene que ver con lo que hablamos, con lo que expresamos, con lo que decimos. Si murmuramos o no murmuramos, ¿quién, Señor, habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Solo aquellos que andan, que caminan de una manera íntegra y que hacen justicia, que hacen lo recto y que hablan verdad en su corazón. ¿Por qué dice hablan verdad en su corazón? ¿Que no hablamos con nuestros labios, hermanos? Hablamos verdad en el corazón porque hablamos de lo que hay en él. Hablamos de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón, de todo lo que hay en nuestro corazón, hermano, eso hablamos. De esa manera nos expresamos. Cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, en todo tiempo hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y la gente nos escucha, y nuestros hijos nos escuchan, y yo le escucho a usted cuando hablo con usted, y usted me escucha a mí cuando yo hablo con usted, y escuchamos a nuestros hijos. ¿Sabe? Como padres sabemos qué hay en el corazón de ellos. ¿Sí o no? No porque miremos el corazón, sino porque escuchamos lo que hablan. Por eso podemos entrar al corazón de nuestros hijos y saber qué necesitan, cómo están, quiénes son, qué les hace daño, qué les ayuda, qué los bendice. Qué importante esto del corazón, hermanos. Dice el verso 3, Salmo 15:3. El que no calumnia, ahí está, hermanos. El que no calumnia con su lengua, es el que va a estar en el tabernáculo, en el monte santo, ni hace mal a su ¿qué? A su prójimo, hermano, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vemos cómo el salmista, hermano, tan solo en estos 3 versículos, nos da una idea importante de el impacto que tiene nuestra palabra. Debe ser una característica de aquellas personas que van a habitar el tabernáculo de Dios y que van a estar enamoradas de Dios en su monte santo. Aquellos que se rigen con rectitud, aquellos que hablan verdad, aquellos que no calumnian con su lengua ni hacen mal a su prójimo. ¿Alguna vez le han metido en algún problema por algún chisme? ¿A nadie? ¿En una dificultad? ¿Le han inmiscuido en un problema por un chisme, por una difamación? Seguramente que sí. El chisme, la murmuración, la difamación, hermanos, acarrean, escuche bien, grandes problemas y consecuencias. Por eso, hermanos, la palabra de Dios hoy en Santiago nos habla de que no debemos murmurar porque es un pecado grave. Cuidado, hermanos, de caer en la murmuración, que implica todos estos términos, hermanos. La calumnia, el hablar mal de los demás, buscando hacer un daño y dañar la reputación de alguien. Trae consecuencias, hermano. Trae graves consecuencias. Proverbios 16:28 nos lo dice. Hablando acerca del chisme o de la persona que es chismosa, vean qué consecuencias. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a quienes, hermano, a los mejores amigos. ¿Sí está conmigo ahí? ¿Sí estoy bien?
Aparta a los mejores amigos. Alguien que viene con una lengua no controlada, que busca hacer daño, que va a hablar mal de alguien, puede afectar la vida y la amistad entre hermanos, aún entre familia, hermanos. La difamación trae división. ¿Cuántas veces por un hablar mal de alguien, los hermanos en la carne no se dividen, hermanos? ¿No es cierto? Y hay problemas cuando no se aclaran las cosas. Por ello debemos actuar con sabiduría, hermanos. No hablar chismes, ni murmurar de los hermanos, no hacerlo. Ni de ninguna persona, por supuesto. Si alguien en esta tierra, hermanos, tenía sabiduría para hablar y para muchas otras cosas, ¿quién fue? Terrenalmente hablando, ¿quién fue? Salomón. Sabiduría que Dios le dio, ¿por qué se la pidió? ¿Recuerda? Acompáñame a Proverbios 20:19. Reitero, hermanos, por ello debemos pedirle a Dios sabiduría para hablar, para actuar, para decidir, siempre. Dice Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre ¿qué, hermanos? El secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Más claro, hermanos? En otra versión se lee así, escuche por favor. El que anda murmurando revela secretos. Es decir, anda traicionando lo que alguien le confió, lo que alguien le reveló. Eso es traicionar la confianza de alguien, ¿no? En esta versión dice, el que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. Debemos tener cuidado, hermanos. ¿Cómo hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿De qué hablamos? Salomón nos dice, ten cuidado. Si sabes que a esa persona le gusta hablar más y le gusta meter a la gente en problemas, pues ¿qué debemos hacer, hermanos? No te inmiscuyas, no tengas relación con sí, saluda a la gente ya. ¿Conoce usted gente así, hermanos? De verdad, mete a las personas en muchos problemas. Ya hablamos anteriormente de la lengua, hermanos, que incendia grandes bosques. Hoy toca ese tema nuevamente Santiago con esto de la murmuración. Cuidado con todo, hermano. Está hablando a creyentes porque les dice hermanos, ¿no es cierto? O sea, ¿debemos tener cuidado aún dentro de la congregación? Por supuesto que sí, hermanos. Está hablando a hermanos. Oye, hermana, ¿ya supiste? ¿Ya te enteraste? Fíjate que esto, aquello. Me enteré que el hermano, que la hermana, que el pastor, esto y aquello. Oye, hermana, aquí entre nos. Hermanos, cuidado con ello. Cuidado, aquí está la advertencia para usted y para mí. Es una advertencia clara, hermanos. En esta epístola, hermanos, tiene esa característica que nos confronta. Que nos confronta y nos dice en qué área estamos fallando a Dios. Eso es una bendición. Amén. El ser confrontados es una bendición. ¿O quiere usted quedarse como está? Yo no, hermano. Yo pido a Dios, oro a Dios, que trate conmigo, que siga transformando mi vida. Esa debe ser la oración también de usted, creo que lo es. Debemos tener mucho cuidado, hermano. La Biblia nos advierte, Proverbios 18:8. Proverbios 18, verso 8, hermanos. Vea qué peligro, vea qué advertencia, mejor dicho, en este verso, hermano.
ahí en Proverbios. Dice, las palabras del chismoso son como ¿qué, hermanos? Como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, es decir, hasta lo más profundo, hermano, de nuestro ser, de nuestra vida. Cuando las escuchamos, hacen mella en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón. Eso es un peligro, hermano. Dice un teólogo, este teólogo dice lo siguiente, hablando de esas palabras que son como bocados suaves de los chismosos, descienden placenteramente y se hunden profundamente en el corazón de aquellos quienes escuchan. Aunque agradables al principio, son como heridas en las entrañas, las cuales son mortales. Fin de la cita. No es algo ligero, hermanos. El chisme no es algo ligero, la murmuración no es algo ligero, la difamación no es algo ligero, es algo grave a los ojos de Dios. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos, hermanos. ¿Recuerda a Jezabel, por ejemplo? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Era la esposa de quién? De Acab. Y hubo una situación por una viña, ¿no? Hubo una situación ahí con Nabot. Nabot tenía una viña, era un hombre que tenía su viña, y Acab deseaba tener esa viña y quiso comprarla. Nabot no quiso vendérsela y le dijo, no, ese es de mis padres, ¿cómo te voy a vender lo que es para heredar aún a mis hijos? No te la puedo vender. Bueno, le dijo a Acab, te voy a dar otra viña, incluso mejor que la tuya. No quiso venderla. ¿Qué hizo esta mujer? Encuentra a Jezabel, Acab ahí triste en su cama, y dice, pero pues si tú eres el rey, ¿cómo va a estar así? Con esa actitud, ¿qué pasó? No, es que ya le contó de la viña, no me la quiere vender. Esta mujer es un plan malévolo, hermanos, que tiene que ver con la difamación. Porque usó a dos hombres para difamar, para hablar mal de Nabot, el dueño de esa viña. Esos hombres, falsos testigos, usados por esa mujer, acusaron a Nabot de haber blasfemado en contra de Dios y del rey. Mintiendo, por supuesto, lo estaban difamando. ¿Sabe a dónde llegó esa difamación o en qué terminó esa difamación? En la vida de Nabot. El difamar en este ejemplo, hermanos, acabó con la vida, lo apedrearon, porque así marcaba la ley, si mal no recuerdo. Ahí en primer libro de los Reyes, capítulo 21, usted puede leer la historia, está muy interesante. Vea cómo llega a ser tan tremenda la difamación que puede costar la vida de alguien. Hermano, ¿acaso hoy en día no mucho de esto tiene que ver en las personas que están presas? No mucho de esto tiene que ver en las personas que están afrontando una condena que no les corresponde, hermanos. Porque muchas personas difamaron a alguien. No generalizo, iglesia. Trabajé en juzgados, hermanos, y sé cómo se conduce la gente ahí. No toda, claro, no toda. Pero ahí escuchas cómo antes de entrar a un juicio, a dar testimonio de algo, cómo aleccionan a otras personas para decir lo que tienen que decir, no la verdad. Eso es difamación. Eso es hablar mal de alguien para perjudicarlo. Y vaya que si los perjudican, los llegan a perjudicar para toda la vida. No hay temor de Dios en el corazón de esas personas, hermanos. Pero saben, nuestro Dios es un Dios justo. Y tanto esas personas como usted y como servidor un día vamos a estar delante de la presencia de Dios dando cuenta absolutamente de todo, hermanos.
La más grande difamación, hermanos, fue en el huerto del Edén. Fue ahí donde estaba Adán y Eva. Y Dios, por supuesto. Satanás la hizo. Satanás difamó a Dios. Le dijo a Eva, ¿con qué Dios dijo? No es cierto lo que Dios te dijo. Lo que Dios no quiere es que ustedes conozcan la verdad, sean como Dios. Satanás estaba difamando a Dios mismo en ese momento. Por eso él es llamado calumniador. Y tanto fue, hablando de las consecuencias graves de hablar mal, hermanos, tanto fue la grande consecuencia de difamar a Dios, que cayó el hombre en pecado, ¿sí? Es la difamación más grande, con la más grande consecuencia. El pecado que arrastró a toda la humanidad hasta el día de hoy. Por difamar, por hablar mal de Dios. Imagínense la osadía de Satanás. El chisme o murmuración es algo grave porque causa, hermanos, mucho daño. Mire, daña a la persona, por supuesto, a la cual se está difamando, a la cual se está hablando mal. Daña su reputación. Daña el corazón de quien escucha esa difamación, hermanos. Daña el corazón y hiere a la persona a quien se le está contando el chisme. Porque puede destruir, hermano, una relación. Puede destruir un amor afectuoso, sincero que tenga por la otra persona, un cariño para con la persona que es calumniada. Destruye el corazón de quien escucha. Si alguien viene con chismes, hermano, no lo permita. Enamora al hermanito, a la hermanita. Es la palabra de Dios. Entonces destruye la reputación y daña a la persona de quien se habla mal. Daña el corazón de la persona que escucha. Pero también la persona que está en chisme, que está murmurando, también es dañada en su ser, hermano. Está cayendo en un pecado. Es decir, de tal manera, hermanos, que la murmuración, el chisme, todo eso es un daño a la gente. Y es un daño, hablando de hermanos, es un daño a la iglesia. Es un daño a la iglesia del cual debemos tener cuidado. ¿Por qué estamos predicando, hermanos, esto? Porque es lo que hoy toca. ¿No es cierto? Vamos avanzando verso a verso. Es lo que toca, hermano, y Dios sabe lo que necesitamos. Amén. Cuidado, hermanos, en murmurar, en caer en chismes. La palabra de Dios nos lo prohíbe porque es pecado. Por el contrario, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Miren lo que Dios nos demanda en este sentido al hablar como creyentes. Efesios 4:29. Esto es lo que nos compete a nosotros, a usted, a mí, hermanos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que amamos a Dios y que queremos glorificar su nombre a través de nuestra manera de vivir. Esto nos compete a nosotros, hermanos. Y empieza con una negación, con un mandato. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra que, hermanos, corrompida, es decir, mala, salga de vuestra boca. Ninguna. Por el contrario, sino la que sea, ¿qué? Buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que nos oyen. Ninguna palabra mala, hermanos, debe salir de nuestros labios. Ninguna. Escuche, por favor. No de un corazón que ha sido cambiado por Dios. No de un corazón que ha sido cambiado y transformado por Dios, renovado completamente. No de nuestros labios, hermanos.
Dice Pablo en Efesios, sino ninguna palabra mala, sino más bien aquella palabra buena, la que sea para edificar a las personas a fin de dar gracia a los que oyen, es decir, a fin de que sea gratificante, a fin de que sea de bendición para aquellos que nos escuchan. Hermanos, debemos ser bendición para las demás personas que nos rodean. Bendición para nuestra familia, para nuestros vecinos. Aún para aquellos que nos han hecho la guerra, debemos ser bendición. A quien nos ha ofendido, debemos ser bendición. No olviden, estamos viendo 4 razones por las cuales no debemos hablar mal de los demás. Ya vimos la primera, porque lo prohíbe Dios en su palabra. Número 2, no debemos hablar mal de las personas porque violamos la ley de Dios. Porque violamos la ley de Dios si lo hacemos. Retomo Santiago 4:1 en su segunda parte. Escucha ahí, por favor. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿de qué, hermanos? De la ley y juzga la ley. Hasta ahí. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura también de la ley y también va a estar juzgando la ley de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Dice ahí el que murmura del hermano. Ya quedamos que murmurar es hablar mal, ¿no? El que murmura del hermano, es decir, el que habla mal del hermano, el que juzga al hermano. ¿Qué significa la palabra juzgar? Viene del griego krinos, de donde viene criminal, criminalística. Juzgar significa eso. Ojo con esa palabra, porque es muy importante para entender algunas cosas que vamos a hablar. Juzgar es crino. ¿Qué significa? Es decir algo judicialmente, resolver algo, un conflicto. Pero también escuche bien, crino significa condenar. Crino significa condenar. No se refiere a evaluar o hacer un juicio de valor, sino condenar, un juicio condenatorio, crino. Entonces, el que habla mal, retomando todo el verso, dándole forma para entenderlo de una manera sencilla, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y condena la ley. Santiago nos está diciendo, hermanos, está afirmando lo siguiente, escuche, quien murmura y condena a su hermano no está obedeciendo ni dando honra a la ley de Dios. Está juzgando la ley. Quien habla y murmura por el hermano, la hermana, está transgrediendo la ley y está condenando la ley, hermanos. No la está honrando, no la está obedeciendo. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué dice esto Santiago? ¿Qué dice, hermanos, la ley de Dios en el sentido de nuestra relación con los demás? Si estamos diciendo que el hablar a mal de un hermano, estamos cayendo en murmurar de la ley, juzgar la ley, condenar la ley, ¿por qué Santiago dice esto? ¿Qué dice la ley, hermanos, en el sentido de nuestra relación con los demás? Acompáñenme a Mateo 22:37. Mateo 22:37. Recuerda el contexto, hermano. Un fariseo, un intérprete de la ley, preguntó a Jesucristo por tentarle, le realizó una pregunta y le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Recuerda el escenario, ¿verdad? Vamos a Mateo 22:37, en donde Jesús le responde. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo, hermanos? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escuche, un fariseo, intérprete de la ley, hizo esa pregunta para tentarle, quería ver qué le respondía Jesús, quería hacerlo caer en contradicciones, qué sé yo. Y Jesús le contestó, ¿cuál era ese grande mandamiento en la ley? Estamos hablando de la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, afirma Jesús algo. Este es el primero y más grande, ¿qué?
y grande mandamiento, dice el verso 39. Y el segundo es semejante, le dice Jesús, dice, amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y dice el verso 40, de estos dos mandamientos depende, ¿qué, hermano? Toda la ley y los profetas. Esto es importante, hermano. Pongamos atención para por favor, comprender esta porción de la Escritura. Si estamos diciendo, si la Escritura, mejor dicho, está diciendo, Santiago, que el ofender, el murmurar acerca de la vida de un hermano es murmurar y condenar la ley, esta es la ley. Esta es la ley de Dios. Ahí se cumple toda la ley, dice, ¿no? De esto depende toda la ley. En estos dos grandes e importantes mandatos de Dios. Es uno, amar a Dios de esa manera, con todo el corazón, el alma y la mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley. A eso se está refiriendo Santiago, que cuando hablamos mal de alguien, no estamos obedeciendo la ley porque no estamos amando a nuestro hermano. ¿Queda claro hasta ahí, hermano? ¿Sí queda claro, hermano? A eso se está refiriendo Santiago. Acompáñenme a Santiago 2:8, hablando acerca de esta ley que en su momento Santiago le llamó la ley real. Santiago 2:28. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿qué vas a hacer, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien que hacéis. No separe esto, hermanos, por favor. Santiago 2:8. Estamos ahí. No separe esto, hermano. La ley de Dios es que amemos al hermano. ¿Sí? La ley de Dios es que amemos al hermano, es la ley que nos pide que amemos a nuestro prójimo. La ley dice eso. La ley nos ordena eso para nuestra vida, para la relación con nuestro prójimo, con las demás personas y por supuesto en la iglesia con los hermanos. Romanos 13:8. Vamos a ir rápidamente, por favor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros, ahí está el amor otra vez, unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí, hermanos? Romanos 13:8. Ha cumplido la ley. Lo leo nuevamente. No debáis a nadie nada, sino el amaros, es decir, ámense unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido. Y aquí está el punto, hermanos. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Si estamos murmurando, si estamos difamando, si estamos haciendo daño con nuestra boca acerca de otro hermano en la fe, de otra persona, no estamos cumpliendo la ley de Dios. No estamos cumpliendo la ley. Luego entonces estamos pecando contra Dios. Cuidado, hermanos. Inicié en una parte de esta enseñanza afirmando que es un pecado que mucha gente lo tiene a la ligera, en poco. Hablar mal, cualquier forma en que usted hable mal de alguien, usted ya está pecando y yo ya estaré pecando si lo hago. Entendamos la magnitud de esto, hermano, porque la palabra nos lo enseña. Note cuán importante, hermanos, es para Dios el amor. Amén. Cuán importante es para Dios el amor, el amarnos unos a otros, el amarnos como hermanos, como sus hijos. Por el contrario, quien murmura muestra su falta de amor para con su prójimo. Por tanto, hermanos, la murmuración es una violación a la ley de Dios.
a su voluntad. Entonces podemos entender que Santiago no solo está condenando la murmuración por el hecho de no mostrar amor y afecto a los demás, sino también, hermanos, la está condenando porque es violar la ley, es transgredir la santa ley de Dios. Y ahí está lo grave. No murmurar, no juzgar. Ahora, hago una pregunta importante. Escuche con atención. Lo que Santiago está enseñando es que en ninguna circunstancia debemos juzgar a los demás. En ninguna manera debemos juzgar a alguien, hermano. Sí. ¿Podemos juzgar a alguien? Vamos para allá. Sí se puede y se debe. Escuche, por favor. ¿Alguna vez se ha acercado a algún hermano o ha escuchado esto? Oye, hermano, fíjate, mira, vengo con mucho amor a decirte que estás mal en esta parte, hermano, de tu vida, veo que no estás obrando bien, te invito en el amor de Dios a que rectifiques. ¿Ha oído que diga, no juzguéis para no ser juzgados? ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Ha oído esto? No juzguéis para no ser juzgados. ¿Habrá contradicción en la palabra de Dios? Por supuesto que no, en lo absoluto. Hay un juicio, hermano, que es correcto como hijos de Dios. Y no es aquel juicio que hacemos en nuestro ánimo. Es aquel juicio que hacemos a través de exhortar al hermano con la palabra de Dios para invitarlo a corregir algo, el pecado que hay en su vida. Eso sí es correcto. No es un juicio para condenar, eso solo le compete a Dios. Realizamos un juicio. No matarás. ¿Cómo usted sabe que el matar es malo? Porque la palabra lo dice, ¿no? Ahí estamos haciendo un juicio, porque lo dice la palabra. No es que yo sea la ley, es la ley de Dios. Estamos realizando un juicio. Realizamos un juicio cuando nuestro hijo no tiene respeto. Cuando no está honrando a su padre y a su madre, realizamos un juicio correcto. ¿Por qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Estamos realizando un juicio correcto, no un juicio condenatorio, no un juicio en nuestro ánimo, sino con la palabra de Dios. Ese juicio es correcto. Ese juicio es correcto, hermanos. Ese juicio es correcto. Acompáñenme a Mateo 7:21 y ahorita vamos a entender esta parte. Esto es importantísimo, hermano. Debe de haber un equilibrio en el juicio, hermano, y debemos de entender hoy cuál es un juicio correcto a la luz de la Escritura y cuál es un juicio que hace daño. El punto está ahí, en buscar hacer un juicio a través de la murmuración, de hacer daño a alguien. Ese no es para nosotros. Ese es el que estamos estudiando hoy en la Escritura. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está? ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas en ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Verso 5, y esta es la clave aquí, hermano. Hipócrita, dice ahí. Saca primero, ¿qué? La viga, es decir, el orgullo de tu propio ojo, y entonces realiza una acción. Entonces, ¿qué? Verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Es decir, hermanos, el problema en el que podemos caer en hacer algo incorrecto
es querer levantar un juicio condenatorio a un hermano o una hermana o a cualquier persona. Y hacerlo sin considerarnos a nosotros mismos. Tal vez vamos a decir, oye, estás en este pecado, pero dice aquí hipócrita. Tal vez nosotros mismos estamos en ese pecado. Cuidado, hermanos. Cuidado. Al final, Jesucristo, que es el que está enseñando esto, está diciendo hipócrita, saca primero, es decir, puedes juzgar a tu hermano correctamente cuando veas que tu vida esté bien en el área que lo vas a señalar a él o a ella. Y cuando hacemos esto, le señalamos al hermano con el propósito, hermano, de ayudarlo, de bendecirlo, de darle un consejo bíblico para sacarlo del problema, del pecado en el que se encuentra. No para hundirlo, no para dañarlo, sino para recordarle la bendita palabra de Dios, para que rectifique, para un bien en su vida. Y ya para sacar la paja en un término figurado, pues hay que realizar un juicio, pero un juicio correcto en el temor de Dios, usando la palabra de Dios, no nuestros parámetros, hermanos. Amén, hermanos. No nuestros parámetros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. ¿Cuántos dicen así es? Para poder sacar la paja del hermano debemos juzgar, no para condenar, sino para realizar un juicio de valor a la luz de la Escritura. Es para discernir, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, lo que está mal. Decíamos hace un momento, en la mañana, en el discipulado, bendito aquel hermano que viene y nos exhorta por un pecado que vea en nosotros. Porque es algo bueno, porque está mostrando amor para con nuestra vida, para con nuestro prójimo. Es importante discernir esto. Es juzgar correctamente. Realizamos un juicio cuando el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí vamos a juzgar. Y el Señor está ordenando que lo hagamos implícitamente. ¿Hablando qué? ¿De quién habla esa parte? De los falsos maestros. ¿Sí o no? Realizamos un juicio correcto para darnos cuenta cuando es un falso pastor, un falso maestro. Ese es un juicio sano. ¿Cómo vamos a detectar a un falso maestro, un falso pastor, hermano? Solo hay una manera. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la Escritura, a través de lo que la palabra de Dios nos enseña para poder reconocer a un falso maestro. Juzguemos correctamente a la luz de la Escritura, no un juicio condenatorio, sino para tener discernimiento. Para ello es necesario juzgar y discernir. De tal manera, hermanos, que Cristo nunca enseñó que siempre esté mal el juzgar. No, lo importante es hacerlo a la ligera, con nuestros propios parámetros, sin analizar nuestra vida, con motivos insanos y acusaciones falsas. Ese sí es pecado, hermano. Lo importante es hacerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Muy claro? Bien. Juan 7:24. Hablando de este punto, hermanos. Y está hablando Jesús para reafirmar, hermanos, que el Señor Jesús no nos está impidiendo realizar un juicio correcto en las cosas y en la vida. ¿Sí, hermanos? Juan 7:24. ¿Lo tienen? Quiero que estén todos ahí, por favor. Dice Jesús, no juzguéis según ¿qué? Las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Vean cómo el Señor no está prohibiendo juzgar. Tenemos que juzgar, tenemos que hacer juicios de valor, pero nuestra base siempre tiene que ser la palabra de Dios, hermanos. De una manera correcta para edificar justo juicio.
Hago una pregunta, hermano, y no está por demás, pero la tengo aquí. ¿La Biblia nos está prohibiendo reprender al hermano que anda en pecado? No. No. Al contrario. Si usted ve un pecado en un servidor, hermano, usted tiene el derecho de venir y hacérmelo saber. Porque es algo bueno dentro de la iglesia. Porque eso va a cuidar la santidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Para la gloria de Dios. No lo está prohibiendo. Los mandatos bíblicos, hermanos, contra la difamación no prohíben, como muchos pudieran llegar a creer erróneamente, por supuesto, en la iglesia actual, reprender a los que persisten en no arrepentirse, hermanos, de algún pecado. Por el contrario, como ya lo mencionaban, hermano, incluso la exposición pública del pecado es un mandato en las Escrituras. Ahí en Mateo 18 ya habla acerca de ¿qué? De la disciplina, ¿no es cierto? La disciplina en la iglesia, que es una bendición porque es para un bien. Es para cuando alguien está en un pecado grave, hermanos. Se aplica disciplina para no afectar el cuerpo de Cristo, pero sobre todo para restaurar al hermano o la hermana que anda en pecado. Por eso es bendición. Lo vamos a estudiar, hermanos. Nos decimos una iglesia bíblica, vamos a ver aquellas características. Terminando, lo más seguro es que Santiago, que ya estamos en el penúltimo capítulo, vamos a ver todo eso. Nos decimos una iglesia bíblica, ¿qué características debe de tener una iglesia bíblica? Ahí también se habla acerca de la disciplina. Dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él, solos. Y si te oye, pues has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Y esa es la disciplina bíblica, hermanos. Y se realiza un juicio de valor, porque estás ayudando a la iglesia, a un hermano en lo particular, a que revierta, que se convierta, que deje el pecado que posiblemente puede estar viviendo en él. De modo, hermanos, que las palabras de Santiago de no murmuréis los unos a los otros no prohíben la denuncia del pecado con un propósito, hermano, justo. El pecado se denuncia. Lo que sí prohíbe Santiago es la calumnia, es el murmurar con un propósito malo, malicioso, con un propósito de dañar a el hermano. Eso está prohibido. Eso es pecado delante de Dios. Recuerde, hermano, estamos viendo 4 razones por las cuales no debemos hablar mal de los demás. Número 1, porque lo prohíbe la palabra. Número 2, porque violamos la ley de Dios. Número 3, porque no somos jueces, sino hacedores de la ley. Amén, hermanos. Santiago 4:11 en su última parte. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, hermanos, ¿si está conmigo o ya no? Santiago 4:11 es la última parte. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, sino juez. Sino juez. Es decir, les corresponde, dice Santiago, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces, en un mal sentido, ¿no? Juez solamente Dios, hermanos. Santiago está diciendo que el que juzga la ley ya no es cumplidor de la ley, ya lo dijimos, el que no ama a su hermano no está cumpliendo la ley, sino su juez. En otras palabras, el que juzga la ley se hace juez de ella en vez de obedecerla. Hermanos, somos llamados a ser hacedores de la ley, no solamente ¿qué? Oidores. Aquí se nos llama a amar, no a juzgar.
Reitero, juzgar en un mal sentido. ¿Sí? Se nos llama a obedecer la ley, a amar a nuestro hermano, a no juzgar en un mal sentido, de hacer daño a alguien. Se nos llama a amar al hermano. Ya no mencionamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, hermano. No murmurar, no hablar mal, no chismear de nuestro prójimo. Dios dio un mensaje importante, hermanos, a su pueblo Israel a través de Moisés. Acompáñenme a Levítico, verso 19. Perdón, Levítico 19, verso 16. Capítulo 19, verso 16. Un mensaje tremendo de parte de Dios a su pueblo Israel por medio de Moisés. Vean nada más, y hay más, hermano. Tome solo una porción. Levítico 19, 16. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, no andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, está hablando Dios. Cuidado con esto, hermano. Dice el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Hermanos, el Señor nos está ordenando que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos en la fe y a toda persona, hermanos. El que murmura de su hermano no lo está amando, por tanto está violando la ley del amor que Dios desea que mostremos entre nosotros como creyentes. Quien murmura, hermanos, está mostrando que no le importa la ley y que por ese hecho se está poniendo por encima de la ley. Quien no ama y juzga a su hermano en un motivo o un propósito mal, se está poniendo por encima de lo que Dios ha decretado. Cuidado con eso. Está haciendo en menos lo que Dios ha decretado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La murmuración es un pecado muy serio. Y es precisamente, mire, la gente no se da cuenta de ese pecado precisamente por su propio pecado. El pecado ciega a la gente. No se da cuenta que el murmurar es algo grave. ¿Cuánto chisme no escuchamos, hermanos? El pecado a la gente no le permite entender que es algo grave y que ofende a Dios, que estamos afectando la vida de otras personas o que están afectando la vida hasta de seres queridos. No pueden ver la gravedad de hablar mal de otra persona. El murmurar no solo es pecado contra la persona de quien se habla, sino también un pecado contra Dios, quien prohíbe, hermanos, como ya lo estudiamos, prohíbe hacerlo porque infringe su ley. Quien calumnia, quien habla mal, quien murmura, está haciendo algo grave, haciendo a un lado la ley de Dios, lo que Él ha establecido, y por consiguiente se pone en el mismo nivel de Dios, y solamente Dios tiene autoridad sobre la ley. Amén. Solamente Él. 4 razones, hermanos, por las cuales no debemos hablar mal de los demás. Porque lo prohíbe la palabra de Dios, porque violamos la ley de Dios, porque no somos jueces, sino debemos ser hacedores de la ley. Y cuarta y última, porque solo Dios es la autoridad para ser juez. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fuerte, hermanos.
¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros, para hacerle un mal? Con murmuración, con difamación. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar, como lo dice aquí, y para destruir, nadie más. Entonces, hermanos, ¿qué derecho tenemos? Tiene usted y tengo yo para juzgar en un mal sentido a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Cuando hablamos más de otros, estamos mostrando, hermanos, orgullo. Porque de ahí viene todo en Santiago 4:10. El que se humilla, ¿qué? Lo exaltará Dios. De ahí viene ese contexto, hermanos. El problema es el orgullo. ¿Quiénes somos para juzgar a otro? Como si el Señor nos dijera, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hacerlo? Pudiéramos creer, hermanos, pero que ya no. Que el murmurar, el hablar de otra persona no es un pecado grave, lo es. La Escritura ya nos lo hizo saber. Es uno de los peores pecados. Porque es quebrantar la ley de Dios, infringir lo que Dios ha establecido. Solo Dios conoce los secretos del corazón de nuestro prójimo, hermano. Solo Él conoce las vidas. A veces podemos juzgar a priori en el sentido de que alguien nos comenta algo y ya estamos juzgando, nos equivocamos. ¿No es cierto, hermanos? Apenas nos enteramos de alguna situación con alguna persona, ya es que fue por esto, por esto. Ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera sabemos cuáles fueron sus problemas. Ni siquiera sabemos si tiene un problema en su ser, en su interior, físico, qué sé yo, hermanos. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, en juzgar con ligereza a las personas. Mucho cuidado, amados hermanos. Solo Dios conoce las circunstancias plenas y el corazón de las personas. Solo Él puede juzgar el corazón y la vida. Al final, hermanos, esta conducta de no caer en murmuración es una evidencia de una salvación genuina, quien no la practica. Pero también es un parámetro para los que ya somos salvos. También el no murmurar es un parámetro de la madurez espiritual en la que nos encontramos, hermano, como creyentes. Concluimos. Cuando un cristiano, un hermano, hermana, empieza a apartarse de Dios, empieza a apartarse de la oración con Dios, de la comunión con Dios, ¿sí?, de la instrucción de la palabra de Dios, hermano, es peligroso. Es cuando más se puede llegar a un corazón que murmure, que critique, que hable mal de los hermanos. Cuidado con ello. Las Escrituras enseñan que todos nosotros un día vamos a comparecer delante de Dios en el día del juicio, hermanos, y que en ese momento tendremos que rendir cuentas de cada palabra descuidada que nosotros hayamos hablado. Esto nos lleva a algo, hermano, tener temor de Dios. Dios nos hace responsables de toda palabra que hablamos, especialmente la que decimos en contra de nuestro prójimo. Reitero, espero que ya no se vaya con un concepto de que murmurar es un pecado ligero. No lo es, hermano. La Escritura hoy nos habló en ese sentido y es algo grave. Hoy vivimos en esta sociedad, hermanos, donde la murmuración es el pan diario. Parece ya algo cotidiano, ¿no es cierto? Algo que
no tiene relevancia, sí la tiene. Caminando en la calle, simplemente, hermanos, me ha tocado escuchar a personas, van a un grupo de trabajo, van con sus uniformes que los identifica de alguna empresa y van hablando mal, y aquel, y no, es un tonto, y hasta con groserías, hermano. Pero no está ahí la persona. Solo se está envenenando el corazón de quien escucha. Si eso no es, el Señor lo verá. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Y hablar mal de la persona sin estar presente para defenderse. Así se conducen las personas que no conocen a Dios. Y no es algo, hermano, que nos sorprenda. Eso se espera de alguien que no conoce a Dios, por tanto, no tiene temor de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que decimos conocer? ¿Qué de nosotros que nos reunimos aquí, que venimos para alabarle, para estudiar, para estar en un discipulado? ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Cómo debe estar nuestra vida, nuestro testimonio en esta área, en nuestro corazón? ¿Qué de nosotros que decimos estar en este mundo, pero no pertenecer a este mundo? Cada persona, hermanos, creyente o no creyente, habla de lo que hay en el corazón, de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en su corazón hoy? ¿Qué hay en mi corazón hoy, hermano? Por eso leímos Efesios. Ninguna palabra corrompida, hermanos, mala, salga de nuestra boca, sino aquella que es buena, aquella que va a edificar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana, aquella que le va a ser de bendición. Eso debemos hablar. Y si esto viene de nuestro corazón, mire, con eso termino. Necesitamos que la palabra de Dios entonces abunde en nuestro corazón. Que la palabra de Cristo more en abundancia, como dice Colosenses 3:16, en nosotros. ¿Sabe qué va a poder hacer eso en nuestra vida? Vamos a poder enseñar a otros, vamos a poder exhortar a otros en amor, con toda sabiduría, dice el versículo. ¿Y sabe qué va a poder producir eso en nosotros? Un cántico de gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué hay en su corazón el día de hoy? Si hay palabra, hermanos, si usted hay oración, ha perseverado en su casa leyendo la bendita palabra de Dios, usted está lleno de esto. Usted tiene palabra que abunda en su corazón y va a poder tener sabiduría, va a poder cantar, va a poder dar gracias a Dios con todo su corazón, hermanos. Si usted se está llenando de la palabra que abunde en su corazón, hermano, va a poder hacer, como dice aquí Colosenses, dice, y todo lo que hacéis va a poder hacer de palabra o de hecho, lo va a poder hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Yo le invito, amado hermano, a que medite en la palabra de Dios, a que permita que Dios dirija su vida en este caminar, en esta tierra, para que su vida sea transformada, para que usted honre al Señor. Que vengan los pensamientos de hablar, no lo permita. No lo permita para que no transgreda la ley de Dios. Y que en esa humildad el Señor glorifique y bendiga su vida y la de los demás. Amén, hermanos. Pónganse en pie, vamos a orar, por favor. Incline ahí su rostro, amado hermano, entre en comunión con nuestro Señor. Señor, bendice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por ella. Cuán clara y cuán contundente es tu palabra, Dios. Todo esto nos lleva a entender la proporción real de este pecado, Señor, de la murmuración, Señor. Hoy nos has dejado claro que no es algo ligero, que no es algo leve a tus ojos.
Tú eres un Dios santo, Señor, santo, santo, santo. Y somos tus hijos, Señor, y hoy, Señor, hemos podido entender, Señor, que la murmuración, que el hablar mal del hermano es algo verdaderamente grave, Señor, porque transgredimos tu ley y nos colocamos como jueces. Señor, con cuánta facilidad en nuestra carne caemos en este pecado. Tú lo sabes, Señor. Por ello te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas delante de ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a obedecer y recordar por tu Espíritu tu palabra, Señor. Queremos honrarte con nuestra manera de vivir, Señor. Allá no murmurar de alguien ni de nadie, Señor. Perdónanos cuando hemos juzgado, Señor, por apariencias, porque sabemos que es pecado. Solo tú eres el juez, Señor, el dador de la ley. Señor, gracias por recordarnos que no somos jueces de nadie. Señor, gracias. Sigue tratando con nuestra vida, Señor. Trata con nuestra altivez, trata con nuestro orgullo, Señor. Porque tu deseo es que caminemos en humildad para dar gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, que nos limpia. Porque ello nos lleva a caminar en esa humildad que tú deseas en nuestra vida. Que no murmuremos, Señor, que no murmuremos como adultos que somos, como hijos tuyos, pero también oramos por los jóvenes aquí presentes, que no murmuren aún de sus padres, Señor. Habla también a sus corazones, Padre. Por favor, ayúdanos a considerar a los demás como mayores a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos solo en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, para que seamos hombres y mujeres perdonadores y no condenadores, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Bendícelos. Te pedimos todo esto por los méritos de nuestro Señor y Jesucristo Salvador. Amén y amén. Bendiga a su hermano antes de irse. Bendiga a su vida. Que Dios le bendiga, hermano. Que tenga buena tarde.